La Constitución del 5 de febrero de 1857 introdujo los derechos del hombre, garantizando las libertades de educación, trabajo, expresión, petición, asociación, tránsito y propiedad, y la igualdad ante la ley. Ratificaba la soberanía del pueblo, constituido en república representativa, democrática y federal. Prohibía los títulos nobiliarios y los monopolios. Ante la oposición de la Iglesia a la Constitución liberal, Comonfort pensó en dar marcha atrás y se alió a una rebelión conservadora. Juárez se propuso defender la Constitución. Se desató una guerra civil. El país se dividió. Algunos estados se pronunciaron por la Constitución del 57, mientras que el clero y el ejército se alinearon con los conservadores. En 1859, los liberales puros, bajo el mando de Benito Juárez, comenzaron a promulgar las leyes de reforma para hacer realidad los principios de la Constitución del 57. Estas leyes incluían la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, suprimían órdenes religiosas, establecían el matrimonio y el registro civil, secularizaban los cementerios, hasta entonces en manos de la Iglesia, y establecían la libertad de cultos. La guerra entre liberales y conservadores prosiguió hasta el triunfo liberal con la entrada de Juárez a la Ciudad de México en 1861. Unas nuevas elecciones dieron el triunfo a Juárez. La falta de recursos le obligó a declarar la suspensión temporal de pagos de la deuda externa a Gran Bretaña, España y Francia. Los franceses no aceptaron la medida y aprovecharon el pretexto para invadir México en 1862 con el apoyo de grupos de conservadores. El 5 de mayo de 1862, los franceses fueron derrotados en Puebla por el ejército al mando de Ignacio Zaragoza. Sin embargo, lograron avanzar hasta capturar la Ciudad de México en 1863. Juárez se retiró de la capital, iniciando un gobierno itinerante. Y en ese momento el gobierno de Juárez tuvo que salir de la Ciudad de México. Fue un gobierno itinerante, realmente iba con 4 de sus ministros e incluso trasladó el archivo, los documentos más importantes de la nación, para que no quedaran en manos de los franceses. Estuvo en las ciudades más importantes que van de camino hacia el norte, ya que era perseguido por los franceses. Entonces está en San Luis Potosí, en Monterrey, en Chihuahua, y llega hasta Paso del Norte. En ese momento, esa pequeña caravana de su carroza negra, una carroza muy austera, pues era la representación de la República de la Independencia de México.